Hola, muy buenos días. Bienvenidos al último vídeo en el que hablaremos sobre toda la movida que hubo en Finlandia durante la Segunda Guerra Mundial. Como siempre, ya sé que soy un pesado, te aconsejo que mires por favor los vídeos anteriores para que te enteres de todos los problemas que había con la Unión Soviética, los aliados y los alemanes. Nos habíamos quedado cuando en septiembre de 1944 los finlandeses se bajan del carro y firman la paz con los rusos. Así que se acababa de crear un movidón, porque en ese pacto una de las cláusulas era de que no podían seguir teniendo alemanes en su territorio. Y eso ya te digo que iba a ser difícil de cumplir. Prepárate, porque los que antes eran amigos van a acabar a somantas de bofetones. ¡Intro! Ok, antes que nada comentarte que la presencia del ejército alemán en Finlandia era bastante considerable por la zona del norte, la de Laponia, ya que habían cruzado desde Noruega y por aquel lugar había importantes minas, además de que su principal objetivo siempre fue el de arrebatar el importante puerto de Murmansk a los soviéticos. Vale, pues justo después del tratado de paz con Stalin, los finlandeses que no querían más movidas hicieron un pacto secreto para que se retirasen todas las unidades alemanas pacíficamente, que todo el mundo estuviera tranquilo porque no iban a darse de leches entre ellos, ¿va? Joder, ¿de verdad? ¿Y entonces el título de este vídeo, la guerra de Laponia? ¿Qué narices es ese? Maldito clickbait. Espera, que Stalin no es tonto y se da cuenta de que el ejército finlandés está haciéndose demasiado loco y no está combatiendo contra los germanos, así que le da un toque de atención. O hacen algo o la Unión Soviética entrará en Finlandia para echarlos. ¡Pua! Con toda esta presión, el 28 de septiembre de 1944 en Pudasjärvi van donde una pequeña unidad alemana les dicen que se rindan y luego empiezan a dispararles. Los finlandeses, claro. Aquello pilla totalmente por sorpresa a los de Hitler, ya que habían pactado que si se veían obligados a atacar a sus unidades, que por lo menos les iban a avisar antes. Los alemanes decidieron no devolverles los disparos, ya que tenían intención de no ser hostiles con los finlandeses, y poco a poco se fueron movilizando hacia el norte. La retirada alemana estaba planeada desde hacía bastante tiempo, ya que se olían de que en algún momento podrían llegar a firmar la paz con los rusos, así que se habían dedicado a minar las carreteras, ferrocarriles, puentes, para que en caso de huir poder ganar tiempo, y aquello fue determinante para lo que iba a ocurrir a continuación. Poco a poco, en octubre, el ejército finlandés se puso a perseguir a los alemanes para que acelerasen su retirada. Los de Adolfo tenían pensado regresar hasta la frontera de Noruega, pero se lo estaban tomando con calma, así que ¡ale! ¡A por ellos! La infantería finlandesa avanzó para intentar cortarles el paso, pero los alemanes llevaron a cabo la táctica de tierra quemada e iban destruyendo todas las infraestructuras que iban dejando atrás, de tal manera que los soldados nativos tenían que dar unas vueltas del horror. El culmen de esto de reventar todo a su paso fue lo que ocurrió en la ciudad de Rovaniemi, en donde los alemanes dinamitaron los edificios gubernamentales, pero el fuego se les fue un poquito de las manos y se extendió por las demás casas. Luego llegó un tren con municiones y ¡bomba! Bueno, que al final aquello quedó como para hacer un parking. A tomar por saco una de las ciudades más bellas de toda Finlandia. Fíjate, la capital de Laponia. ¡La casa de Santa Claus, loco! Vale, pues los dos equipos siguieron jugando al ratón y al gato hasta que finalmente en noviembre los alemanes volvieron a pisar territorio conquistado seguro, es decir, Noruega. Cerca de 200.000 soldados habían conseguido cruzar y aún tenían curro, porque allí estaban los soviéticos dando por saco. 1.300 hombres de la Wehrmacht fueron capturados por los finlandeses y entregados a los soviéticos. Eso sí, después de esta mini guerra, Laponia quedó totalmente devastada, una auténtica salvajada destrucción en carreteras e infraestructuras. Fíjate que hubo cerca de 100.000 habitantes que se convirtieron en refugiados porque ya no tenían casas. Pero es que lo peor de todo no fue eso, sino que una ingente cantidad de terreno había sido minado por los alemanes para cubrirse la retirada, algo que hizo que la reconstrucción del país tardase mil. Para que te des cuenta de lo que te estoy diciendo, en los años 50 se calcula que se desminaron cerca de 1.142.000 explosivos, o sea que como para perderte por allí con una moto de nieve. Y eso fue más o menos la guerra de Laponia. No es muy espectacular, pero sí muy curioso como dos aliados de repente se vuelven enemigos de un día para otro. Como último dato curioso, comentarte que hubo zonas en el norte que los alemanes decidieron no abandonar, así que los finlandeses en marzo declararon la guerra oficial a Alemania,
hasta que el 27 de abril de 1945 consiguieron que se la largaran de su país. Eso es lo que pasa cuando tienes minas de níquel, que la gente se te queda en casa y se te pega y no quieren marcharse cual yonkis. Espero que os haya molado el vídeo de hoy y si no, no pasa nada, ya que en el siguiente capítulo vamos a ver de una vez por qué narices los alemanes pudieron retirarse a Noruega. ¿Qué pasa? ¿Aquello era suyo? ¿Desde cuándo? Pues tranquilo, que te voy a explicar cómo Dinamarca y Noruega, sin comerlo ni beberlo, llegaron a un barrio llamado Zuckenhagen-Klugenhagen. Hasta luego, loco pizzas.